El impacto de la cultura y el cambio es algo que está en proceso. Y muchas veces encontramos términos nuevos: globalización, megaciudad, pluralismo, unión económica, que 20, 30 años pasados no pensamos en esto. Y el movimiento de aislamiento a la interconexión. Y este es bien evidente en el uso que tenemos de Zoom para las conferencias, corto, muchas cosas que aún estamos usando. Y hemos cambiado manera de presentar las clases del Instituto Bíblico. Ese es cambio. Y había un deseo de no usar solo los videos, pero a tener algo que aparece en vivo. Aún no es posible todo el tiempo, pero a ustedes no les gusta solo mirar videos, necesitan escuchar, mirar la cara de una persona en el momento. Esa es parte de ese proceso. Vamos a evaluar los cambios y a veces rechazar algo para aceptar otro o adaptar. Ese es el concepto. Y estamos hablando de la aplicación de lo que hemos aprendido a nuestro trabajo como cristianos con un mensaje para compartir con otros. Entonces, como cristianos, nuestra presencia va a resultar en una alteración de la cultura. Al momento que entramos en un lugar que no es de nuestra cultura, aún a visitar otro pueblo de nosotros, de otro grupo entre nuestra cultura, podemos traer y afectar lo que es normal, porque somos una persona extraña, fuera del grupo normal, y esto causa cambios en pensamiento y otras cosas. Y hay tipos de alteración indirecta, por fuerzas de afuera, cosas económicas, sociales, físicos, políticos. Y conceptos cómo manejar y aplicar lo que está ocurriendo a la vida. Y algo directo es por las reglas del pueblo o del grupo o organización. Pero en todo esto, porque cuando llegamos a un lugar que no es de nuestra cultura, somos agentes de cambio. Tenemos un sistema social diferente, un concepto de economía diferente, respondemos o actuamos diferente físicamente y tenemos un político diferente. Entonces, las personas de la ciudad, las personas del campo tienen un político manera diferente a vivir. Y a veces encontramos reglas para dirigir cambio. Y este es parte del proceso. Y tenemos entre nosotros ese mandato a ir a anunciar el Evangelio. Y tenemos reglas en este proceso y guías para esto. Hemos hablado de muchos aspectos y áreas que pueden impactar nuestra capacidad de introducir, compartir lo que hemos recibido de Dios. Entonces, pero si no pensamos claramente en lo que hemos trayendo a un grupo, podemos tener impactos negativos. La introducción del hacha de acero en Papua Nueva Guinea. Antes fue algo hecho de piedra. Y yo tengo un piedra original, hacha de piedra, en mi mano en los Estados Unidos. Y a mirar esto es bien claro, va a tomar mucho, mucho tiempo a cortar un árbol, a un pequeño, un día de trabajo para hacer esto, porque esta piedra no es muy fino y es mucho trabajo. Y para un hombre, su trabajo fue bien declarado: cortar madera para la construcción de casa, a cortar para madera para el fuego, y ellos pasaron mucho tiempo en ese trabajo para llegar a este hacha de acero. Lo que tuvo un día para hacer, puede pasar una hora nada más. Y eso causa un cambio de uso del tiempo, mucho más tiempo libre, y causa conflictos. Introducción de la monogamía en sociedades poligamías ha causado tantos asuntos y problemas, y en esto yo no quiero entrar, pero y la manera para introducir fue un error grande,
y este causa una separación, mucha división aún en las iglesias. Estándares diferentes para elegir líderes. Una cultura es por voto, otra es por consenso, otra es por posición o estado social, pero cuando hay entrada de grupos diferentes, los estándares pueden cambiar y ese pueden afectar. Y la iglesia tiene esta realidad y muchas veces el trabajo de establecer un documento de organización necesitan representar los estándares diferentes, pero en el pasado lo normal fue simplemente traer ese documento de Estados Unidos y imponer esto sobre cualquier grupo y cambiar su sistema normal de su cultura. Ese ha causado tantos problemas en el pasado y ahora trabajamos más en evitar eso. Participación en rituales y ceremonias a veces son en referencia de adoración de espíritus o otras cosas, o no son buenos, el contenido. Es necesario saber cómo impactar. Encontré eso. Hay ceremonias de cambio de edad para los adolescentes, hombres, y por la iglesia porque involucraron muchos rituales de espíritus y dioses falsos. La iglesia rechazó estos y causa una vergüenza a los chicos que no pueden participar, pero no recibieron esa ceremonia de circunciso. Introducción de nueva tecnología, he visto el problema de esto. Ha llegado tractores y muchos equipos de fuerza para la finca, pero no había pensamiento en los cambios necesarios para hacer mantenimiento, a proveer reparación, y no había entrenamiento y no había sistema de entregar las cosas necesarias y al final, después de 10, 15 años, llega este tractor sin reparación, está como un objeto, piedra, al lado de la sendero o calle, que no funciona, porque ellos robaron algo de eso para mantener uno y hasta el final todo no está dañado y no funciona. Porque no había pensamiento en la manera correcta de hacer cambio. Y estoy usando cosas del mundo, pero también en la iglesia, si entramos sin pensar en la cultura y cómo entrar, cómo presentar la información y aprender cómo puede impactar un cambio necesario, pero cómo puede impactar esta cultura y la sociedad si no está hecho correctamente, siguiendo los procesos normales. Hay culturas que una persona no puede tomar una decisión independiente y por eso es casi imposible a ganar una persona. Pero si todos los líderes dicen con el apoyo de toda la membresía de este pueblo, hoy vamos a cambiar de espirituismo hasta creencia en Dios y ya, toda la cultura cambia. No es para decir todos los llegan a ser cristianos en el momento, pero el enfoque de los rituales, ceremonias y todo cambia a reflejar esa idea de que Dios es central. Contextualización es la palabra que usamos en los textos, es el proceso de introducción de nuevos materiales e ideas utilizando conceptos y procesos entendidos culturalmente. Entonces, la manera más correcta, más apropiada para presentar e introducir algo. Mejores ejemplos, más ejemplos de introducción de salud moderna. Ese fue un proceso, pero paso a paso, muchas culturas han aceptado eso y es más o menos la normalidad. Nueva tecnología. Ahora, los cambios son bien rápidos y más los jóvenes pueden adaptar más rápido, pueden aceptar y hacer las cosas que los adultos o ancianos. Y ese causa estrés. Pero si usted quiere introducir algo de tecnología, es mejor
pasa a los niños, jóvenes, para hacerlo. Introducción de nuevos estilos de construcción, diseños de iglesias, muchos tipos, es interesante, ellos quieren construir iglesias, edificios de culto, pero por causa de un asunto de cultura, que dicen que ninguna mujer puede tener su cabeza arriba de más alto de un hombre. Entonces, cuando estaban en este edificio, a levantar una mujer, chica o algo, todos los hombres ponieron de pie. Y eso causa muchos asuntos de el tiempo de culto. Al final ellos construyeron dos opciones. Una iglesia de forma L, y todas las mujeres estaban en un aspecto de L y los hombres otro, para que uno no pueda ver a otro. Y otro fue a tener una cortina al centro de la iglesia, todas las mujeres a un lado y los hombres a otro lado, para que no puedan ver una a otra y en ese no disrumpir, corrompir lo que está pasando. Solo el pastor puede ver y él siempre está de pie de frente y ese no afecta nada y causa más calma en los tiempos de adoración. Pero esta es una contextualización, usar una cosa para manejar algo nuevo en el proceso. Este es evidente en la Biblia. Hemos visto este proceso de presentación de la palabra, Abraham, Noé, Jacob, el tiempo de nómada, el tiempo de reino, grupos diferentes con sus culturas diferentes, pero Dios siempre está usando procesos apropiados para entregar su palabra a ellos. Y aún usan idiomas diferentes, Egipto, semítico, Babilonia, persa, romano, griego, para eso. No todo está en la escritura, pero es evidente. El idioma de Moisés para hablar con Faraón no fue de los israelitas, fue un idioma de Egipto para comunicar esto. Grupos sociales involucrados. Mira las de campesinos, nómadas, personas de realeza, trabajadores, artesanos, educadores, tantos tipos de personas diferentes recibiendo la palabra y comunicando esto a las personas. Y no solo al pueblo de Israel, a varios grupos, en formas apropiadas para ellos. Esa es la aplicación de que estamos recibiendo el punto de esta clase. Dios ha hecho esto en la Biblia como ejemplo para nosotros a usar y para ser más efectivo en comunicar su mensaje. Hay procesos de interpretación. Podemos comprender por nuestra cultura y expresar de esta manera, comprendiendo su cultura y cómo se comunican, comprendiendo el proceso de la traducción, cuando hay semejanzas, cuando hay diferencias, aprender el lenguaje, traducir. Es un proceso increíble. Y este dibujo representa toda esta lista. Hay la cultura de la Biblia, más allá. Pero está recibido, el centro de ese dibujo, mira aquí, más claro, es la persona, su familia, su sociedad y su pueblo. Y en la Biblia es igual. Y Dios es el centro de todo, está comunicando a todo nivel de la cultura. Pero lo que está pasando por años, es necesario pasar por algunos filtros, traducciones y otro. Pero lo que es interesante, aun cuando hay tanto tiempo involucrado, Dios ha mantenido su palabra sin cambio. Y es un tópico increíble, pero si quieres más información es evidente porque tenemos miles y miles de copias de la palabra de Dios de mucha edad, aún antes de Cristo. Y no hay otra religión, creencia que tiene algo como nosotros, que son 2-3 mil años de edad. Y también llega a mi cultura, que es el dibujo aquí, y pasa por mi cultura,
para entregar a otra persona con toda su cultura y todo eso, este proceso. Entonces, un ejemplo de este proceso. Progenitor masculino es Abraham, Isaac, pero fundador del linaje Abraham hasta Jacob por otros, fundador de un grupo Abraham a Israel. Asuntos claves para mantener en mente en esta contextualización es la validez de la cultura de las personas. No podemos decidir que todo está en error. Entonces, este dibujo representa este proceso de aplicación. A tener la información de la Biblia ya en todas sus culturas y traducir y entregar todo a mi cultura personalmente. Y está afectado por mi ego, familia, sociedad y cultura. Y después entregar todo esto a la persona a mi lado que tiene su cultura. Y ese es nuestro trabajo, es hacer todo esto. Bueno, y esto es el proceso. Yo quiero. Entonces, pero a mantener en mente hay varias cosas críticas para nosotros. Uno es la validez de la cultura de la persona. Ese no es nuestro derecho de castigar, quejar, hablar negativamente contra esto. Nuestro trabajo es presentar la información de una manera que ellos pueden aceptar y aprender. Como cada parte de la cultura funciona en medio de todo. Entonces, si tocamos un aspecto, vamos a tocar todo. Es como la red de araña. A tocar un punto para mover todo. No podemos pensar que, no, solo es para este área. No, puede afectar todo. Entonces, si no tenemos cuidado en esto, vamos a encontrar otros asuntos. Y como la cultura hace que un individuo sea único. Entonces, cada persona es única, pero por la definición de su cultura. Es como hemos hablado de japonés. Un joven no puede tomar decisiones hasta 21 años, pero en otra cultura, 12, 11, no hay problema. Niños. Pero esa cultura definir este individuo de una manera única. Veremos el potencial para desarrollar la comunicación. Esto es muy importante, a encontrar cómo comunicar dentro de esta cultura. Porque si usamos medios que no funcionan, no es normal, no están aceptados, pueden dañar ese mensaje. Y la necesidad de ser culturalmente relevantes mientras se mantiene la integridad de nuestra información. Esa es una declaración bien crítica. La necesidad de ser culturalmente relevante mientras se mantiene la integridad de nuestra información. Entonces, a veces hay aspectos del mensaje de Dios que no es necesario en este grupo. ¿Por qué pasamos mucho tiempo en hablar de cosas que no son críticos? Pero este es el asunto. Y la importancia de desarrollar una teología que es intercultural o supracultural. Estaba hablando con un amigo en Sri Lanka acerca de este tópico. ¿Por qué las personas de Sri Lanka no aceptan la palabra de Dios rápidamente? Y mi respuesta fue, hay una diferencia de la manera de pensar de mi cultura y de su cultura. Nosotros pensamos en tiempo y orden y ellos pensaron en vergüenza. Pero si cuando entramos de orden y control de reglas y hablamos con honestidad fuerte, causa vergüenza y crear un espacio de distancia porque no estamos pensando en la manera de hacer cosas en la cultura. Y usamos formas de predicar, de hablar del oeste, pero eso no sirve en su cultura. Y hasta él estaba pensando, interesante, es la verdad.
usamos una teología desarrollada en el oeste que no toca varias áreas de la cultura del este. Y por eso hay muchos asuntos que no están afectados y no hay pensamiento de estos. Esto es lo que estamos hablando. Si no pensamos en una manera que es intercultural o supracultural, a veces podemos ganar algo, algunos que están más dispuestos a cambiar, pero no podemos impactar la cultura en realidad. Bueno, entonces, entre todo esto, la Biblia es un recurso infalible. La naturaleza de quienes somos, hay cosas para mantener en mente, la necesidad de revisión y corrección de nosotros en este proceso. No tenemos el derecho de corregir y revisar ellos, es su trabajo. Nuestro trabajo es entregar la información de una forma que hace posible a ellos escuchar. Y complejidad de comunicar la metafísica. Si recuerdan de esa descripción de cosmovisión, la variedad increíble que existe en esta comprensión de qué significa el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo de muerte, el mundo y a veces los dibujos fue increíble y otras veces sencillo, pero no es fácil. Y cuando queremos tocar la cosmovisión, ese es esencial porque este cambio puede afectar todo. Pero necesitamos pasar por las acciones, los valores, las creencias para llegar a este nivel de cosmovisión. Y muchas veces no pensamos en esto y por eso no ganamos más que algunas personas. Ejemplos de temas: matrimonio, Isaac, Jacob, benjamites, yo, Wiro, formas diferentes de matrimonio, 3 diferentes aún en la Biblia. Isaac, la compra de su esposa por su padre, Jacob, él trabajó para ganar. Los benjamitas fue dado permiso de robar chicas para ganar. Yo, de una manera de Estados Unidos, por varias fechas de encuentros y trabaja a ganar su amor. Y los widows pagan cerdos para comprar la esposa de su hijo. Modestia bien diferente, bíblica, con vestido diferente. Árabes, Amazon casi sin vestido. India, que no es malo a exponer sus pies, pero no su estómago, variega. Todo es modestia, pero el concepto, maneras diferentes de expresar este concepto. Podemos pensar aquí, las hembras tienen un concepto diferente de modestia que otros grupos. Entonces, podemos hablar de 3 culturas de contextualización, que son diferentes. De nuevo, la cultura bíblica, mi cultura y la cultura destinada en este proceso, otra persona. Y es crítico para saber cómo cada uno puede afectar este proceso de contextualización y hacer accesible la verdad de Dios en su condición. Podemos hablar de diferencias, ¿qué pasa cuando fallamos y no vemos las diferencias? Estas son preguntas críticas. ¿Qué pasa cuando fallamos en aprender, estudiar la cultura? Y como resultado fallamos en entregar la verdad. Y por eso no hay cambio. No vemos diferencias por la palabra. ¿O qué pasa? Enfocamos en saltar pasos claves en el proceso para ganar resultados. Hay muchas personas que han hecho eso. Para ganar algo es regalar cositas para atraer personas en lugar de hacer el trabajo más duro de paso a paso, aprender, estudiar. Y hay personas que no quieren aprender un idioma de otro grupo. Está pensando en usar traductores. Y ese da limitaciones de su capacidad de comunicar. Entonces, los resultados entonces son vistos como defectuosos porque no está basado en su idioma, está basado en mi idioma. ¿Está escuchando?
Cuando no pensamos en estas cosas, podemos afectar tan increíblemente este proceso. No sé. Ok. Valores, correr para alcanzar una fecha. No pensamos en tomar tiempo. Corremos rápido para ganar algo. Y es de prevenir a las personas de involucrar en ese proceso y construir un respeto al mensaje que tenemos. Hay estructuras, creerlas sin importar las personas involucradas. Hay mucho debate de cómo entramos en una cultura, por los líderes o por cualquier persona. Depende de la cultura, porque a veces a entrar con un pobre o nivel social bajo, vamos a limitar el extenso. Si entramos arriba, va a dar a nosotros más puertas abiertas para hablar con todos. Pero ese no es necesario la verdad para cada grupo. Pasos. Darme cuenta que yo soy el producto de mi cultura. Darme cuenta que las escrituras fueron dadas en ambientes culturales específicos. Honestidad en cuanto a aquello que es conocido y lo que aún es poco claro. Cuando no hay claridad, estoy honesto en esto para decir yo no sé. Darme cuenta cómo la cultura es la misma, diferente o indiferente. Ese no es posible, que no somos estudiantes de la cultura. Y si sin esta información podemos afectar y dañar el mensaje que tenemos. Darme cuenta que ningún concepto está aislado, existe independientemente. Regresamos al RAID. Todo está conectado. No podemos tocar un área sin afectar a otro. Y al final reducir el impacto de mi cultura en el presente proceso. Es bien importante evitar a usar mi cultura para controlar lo que está pasando. Entonces, al final, llegamos. Eclesiastes 3:11. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Hay algo en cada cultura que es una puente para nosotros, pero muchas veces no es evidente. Es necesario hacer mucho trabajo, estudiar el idioma, aprender la cultura y ser bien estudiantes de la palabra de Dios para que cuando llegamos a un momento de conectar la cultura con la verdad, estamos abiertos a esto y listo. Antropología cultural es una herramienta que puede ser usada para comprender las diferencias y comunicar la verdad dentro de una cultura. Pero muchas personas no quieren hacer el trabajo. No es un trabajo fácil de estudiar otra cultura. No es un proceso fácil de entrar y vivir de acuerdo de las reglas de otra cultura. Por eso es como nosotros existimos. No queremos hacer mucho trabajo. Queremos ganar cosas fácilmente sin mucho trabajo. Pero Dios no sigue este concepto. Dios hizo el trabajo de entrar y vivir y por 30 años no hizo nada. Solo estudiar, aprender, observar, para que en el final, los 3 años finales, puedan hacer un trabajo increíble. No, espero que no pasáramos 30 años sin ganar permiso, acceso y comprensión. Pero esta es una idea. Hay una regla que recibí de mi tiempo de estudios en seminario. El maestro dice que al entrar como pastor de una iglesia hay 3 pasos. Primer paso, escucha. Segundo año, interactuar. Es hasta el tercer año antes que podemos tomar decisiones y hacer cambios. Primero, escuchar, observar y al final, después de, él dice 3 años. Y ese es evidente en misiones también. Hablamos mucho de primer año es estudiar el idioma. Segundo año es aprender más profundamente
la cultura, porque es imposible aprender idioma sin estudiar cultura. Y tercer año es el año para comenzar y a relacionar profundamente con las personas y hacer el primer paso de comunicación. No, esa no es una regla exigente que no podemos cambiar, pero es una idea que es claro para mí. Si no pasamos tiempo en estudiar cómo comunicar, cómo vivir la gente, no tenemos derecho de decir nada, porque somos extranjeros y personas de cambio, y si no pasamos tiempo de aprender y estudiar y hacer amistades, no ganamos el derecho de comunicar. Y tenemos el derecho, pero el punto es ganar el derecho de la cultura para hacer las cosas en el nombre de Dios. Bueno, este es el curso, el tópico final, aplicación y conclusión. Tenemos una herramienta, antropología cultural, que puede ayudarnos en mejor el proceso de entrar y comunicar el mensaje de Dios, su amor y su salvación a otros. Gracias.